El gerente se rió del nuevo empleado hasta que intervino el director general. Alex apretó con fuerza la correa de su bolso cuando se abrieron las puertas de cristal de Whitestone Corporation. Se sintió como si estuviera entrando en un mundo diferente, uno en el que los suelos de mármol pulido brillaban bajo las luces fluorescentes y los trajes susurraban confianza con cada paso. Su corazón latía más rápido, no solo por los nervios, sino también por la esperanza. Era su primer día, el comienzo de la carrera con la que había soñado. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Alex había ensayado ese momento en su cabeza innumerables veces. La presentación perfecta, el apretón de manos firme, la sonrisa serena. Pero la realidad, como pronto descubrió, rara vez era tan perfecta. Dentro, unos cuantos empleados ya estaban sentados. Algunos miraban sus teléfonos, otros charlaban en voz baja sobre sus planes para el fin de semana. Nadie levantó la vista cuando entró. La sala olía ligeramente a café y al olor acre del nerviosismo. Alex se sentó cerca del final de la mesa, alisando su bloc de notas como si las páginas en blanco pudieran darle confianza. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre con una voz atronadora y un traje que le quedaba demasiado ajustado en los hombros. Su presencia llenó la sala incluso antes de que pronunciara su nombre. Muy bien, equipo. Escuchad. Soy el señor Dalton, vuestro jefe. Eso significa que yo dirijo esto. Miró a los nuevos empleados con ojos penetrantes y calculadores. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alex sintió el peso de esa mirada sobre él. La mirada de Dalton se detuvo un segundo más de lo normal, como si lo estuviera evaluando en silencio y lo encontrara indigno. Alex enderezó la postura, negándose a encogerse, pero en su interior, una duda familiar le susurraba. ¿Realmente pertenecía a ese lugar? Dalton comenzó un discurso sobre las expectativas, plazos estrictos, trabajo impecable y cero margen para los errores. Su tono no era alentador, sino autoritario, casi burlón. Los empleados veteranos asintieron con la cabeza, con expresiones cuidadosamente neutras. Los nuevos empleados se movieron incómodos en sus asientos. Cuando Dalton pidió que se presentaran, cada uno dijo su nombre y su trayectoria. Llegó el turno de Alex. Su voz era firme, aunque le sudaban las palmas de las manos. Me llamo Alex. Acabo de terminar mi máster en análisis empresarial y estoy deseando aplicar algunas de las estrategias que he estudiado a proyectos reales aquí. Hubo un momento de silencio. Luego, Dalton soltó una carcajada que resonó en las paredes de la sala de conferencias. Estrategias, ¿no? ¿Acabas de salir de la universidad y ya vienes a salvar la empresa? Algunos empleados se rieron nerviosamente, aunque la mayoría mantuvo la mirada baja. La risa de Dalton no era amable, era despectiva, cortante. Alex esbozó una pequeña sonrisa, pero sintió un nudo en la garganta. No había dicho nada malo, ¿verdad? ¿No era el entusiasmo lo que buscaban las empresas? Miró alrededor de la mesa, esperando encontrar al menos una mirada de apoyo, pero solo encontró indiferencia cautelosa. El aire estaba cargado de un mensaje tácito. No destaques. El resto de la orientación fue una nebulosa. Dalton esbozó los proyectos, gritó recordatorios sobre la estructura jerárquica y enfatizó su autoridad a cada momento. Alex tomó notas mecánicamente, aunque su mente se llenaba de dudas. Había imaginado este día de otra manera. Había imaginado sentirse bienvenido, animado. En cambio, se sentía como un extraño que ya había suspendido una prueba invisible. Cuando terminó la reunión, Dalton dio un golpe en la mesa. Recuerden, están aquí para aprender, no para reinventar la rueda. Sigan las instrucciones y sobrevivirán.
Sus ojos se posaron una vez más en Alex antes de salir de la sala, dejando tras de sí un rastro de tensión. En todo caso, la burla de Dalton solo endureció su determinación. Alex cogió su bloc de notas, cuyas páginas estaban ahora llenas de garabatos y frases subrayadas. Susurró para sí mismo, casi como una promesa: «Les demostraré». Y con eso salió al bullicioso pasillo de Whitestone Corporation, sin saber que su siguiente movimiento sentaría las bases para un enfrentamiento que nadie en esa oficina olvidaría. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, y Alex salió de nuevo al piso 15, en su segunda mañana en Whitestone Corporation. La inquietud del día anterior se aferraba a él como una sombra, pero mantenía la cabeza alta. Se dijo a sí mismo que tal vez la risa de Dalton había sido solo una mala primera impresión, que tal vez las cosas se calmarían con el tiempo. Pero cuando entró en la oficina, la sonrisa burlona de Dalton decía lo contrario. Dalton estaba apoyado en el borde de su escritorio, charlando en voz alta con dos empleados veteranos. Su risa resonaba por toda la sala, llenando el aire con un tono que le provocaba un nudo en el estómago a Alex. Cuando Alex pasó por delante, Dalton lo siguió con la mirada y la sonrisa burlona volvió a aparecer como por reflejo. «Buenos días, universitario», dijo Dalton en voz alta, lo suficiente para que lo oyeran los que estaban alrededor. «¿Tienes alguna teoría revolucionaria que contarnos hoy?» Algunos empleados se rieron entre dientes, otros evitaron el contacto visual, fingiendo estar concentrados en sus pantallas. Alex se quedó paralizado durante medio segundo, luego se obligó a seguir caminando hacia su cubículo. Su silla chirrió cuando se sentó, tratando de estabilizar su respiración. Quería ser invisible, pero Dalton parecía decidido a ponerlo en el punto de mira. 10 minutos más tarde, el equipo se reunió en la sala de conferencias para la reunión matutina. Dalton entró con aire arrogante, con una taza de café en la mano, y se dejó caer en su silla como un rey que ocupa su trono. «Muy bien, gente, manos a la obra», anunció, recorriendo la sala con mirada penetrante. Enumeró las novedades y asignó tareas a toda velocidad. Su tono no transmitía ánimo, solo órdenes. Cuando la discusión pasó a la mejora del flujo de trabajo, la sonrisa de Dalton se amplió. «¿Alguien tiene alguna sugerencia antes de que exponga el plan?» Su voz resumaba sarcasmo, como si desafiara a cualquiera a hablar. La sala se quedó en silencio. Nadie se movió. Todos sabían que era mejor no ofrecer ideas que Dalton no hubiera aprobado. El silencio se hizo pesado hasta que Alex, en contra de su mejor criterio, levantó ligeramente la mano. «Ayer me di cuenta de que el sistema de introducción de datos sigue utilizando cargas manuales», dijo con cautela. «Creo que si lo integramos con una base de datos en tiempo real, podríamos reducir los errores y ahorrar horas cada semana». Apenas había terminado de hablar cuando Dalton se echó a reír. Se reclinó en su silla, agarrando su taza de café como si Alex le hubiera contado el chiste más gracioso que había oído en su vida. «¿Una base de datos en tiempo real? ¡Qué gracioso!». Dalton sacudió la cabeza, todavía riéndose. «Mírate, llevas 2 días aquí y ya estás reinventando todo el sistema. ¿Sabes siquiera con qué restricciones presupuestarias contamos? ¿O es que eso no lo enseñan en la universidad?». La risa fue aguda, cortante. Algunos empleados se rieron nerviosamente, mirándose entre sí, mientras que otros bajaron la vista hacia sus blocs de notas. Alex sintió que se le enrojecía la cara, pero mantuvo la mirada fija en Dalton. Su voz temblaba ligeramente, pero siguió adelante. «No se trata de reinventar, se trata de eficiencia. Otras empresas llevan años haciéndolo y, a largo plazo, realmente reduce los costes». La sonrisa de Dalton se endureció y se volvió más fría. Dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. «Escucha, chico», dijo, bajando la voz a un tono condescendiente. «Esto no es una clase. Aquí no se ganan puntos por las ideas.
Se ganan puntos por seguir las instrucciones. Guárdate las teorías para los deberes. Se hizo el silencio de nuevo, esta vez más pesado. Alex sintió un pinchazo en el pecho, pero se negó a apartar la mirada. Se encontró con la mirada de Dalton, incluso cuando la sonrisa del gerente se amplió, alimentándose del control que ejercía sobre la sala. Uno de los empleados más veteranos carraspeó, incómodo. Quizá, quizá valga la pena explorar la automatización en el futuro, sugirió con cautela. Dalton le lanzó una mirada fulminante y el hombre bajó rápidamente la vista, retirándose al silencio. La reunión se prolongó y Dalton volvió a tomar la palabra con su monólogo de instrucciones y plazos. Cuando por fin terminó, los empleados se dispersaron rápidamente, evitando la tensión que aún se respiraba en el ambiente. Alex recogió lentamente sus notas, apretando con fuerza el bolígrafo entre las manos. La humillación era dolorosa, pero, bajo ella, su determinación crecía. Al salir de la sala de conferencias, oyó a dos compañeros susurrando en el pasillo. No debería haber dicho nada, dijo uno en voz baja. A Dalton no le gusta que le desafíen. El otro respondió, casi con pesar. Aún así, el chico no se le equivocaba. Alex siguió caminando, con la mandíbula apretada. Ahora sabía que la risa de Dalton no era solo para burlarse de él, sino para controlar, para silenciar las nuevas voces antes de que pudieran amenazar el orden establecido. Pero Alex no estaba dispuesto a dejar que esa risa enterrara sus ideas. Regresó a su cubículo, donde el zumbido de los teclados a su alrededor se reanudó como si nada hubiera pasado. Alex abrió su bloc de notas y garabateó 3 palabras en la parte superior de la página. No te rindas. Puede que la oficina fuera el escenario de Dalton por ahora, pero Alex sabía que el telón no se había cerrado. Algo le decía que, algún día muy pronto, la risa de Dalton llegaría a su fin. Pero cuando entró, se dio cuenta de que no estaba solo. 2 empleados estaban de pie junto al mostrador, susurrando en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que él los oyera. Hay que reconocerle el mérito. Tiene agallas, murmuró uno. Sí, agallas, pero poco sentido común, respondió el otro. Dalton se come vivos a los que son como él. Es mejor mantener la cabeza gacha y aguantar hasta que se canse. Alex se quedó paralizado. Aún no lo habían visto, pero sabía que estaban hablando de él. Se le hizo un nudo en la garganta y por un segundo pensó en retirarse, pero la cafetera silbó ruidosamente al empezar a funcionar y ambos se volvieron hacia él. Se produjo un silencio incómodo. «Oh, hola», dijo uno de ellos rápidamente, esbozando una sonrisa forzada. «El nuevo, ¿verdad, Alex?» «Soy yo», respondió Alex, con voz firme, a pesar de que tenía un nudo en el estómago. El más alto de los dos le tendió la mano. «Soy Marcus. Ella es Jen». Jen le saludó con la mano, con una mirada suave, casi compasiva. «No era nuestra intención. Bueno, ya sabes». Se calló, buscando las palabras adecuadas. Alex negó con la cabeza. «No pasa nada. Sé que Dalton no es precisamente sutil». Marcus soltó una risita y negó con la cabeza. «Sutil. Esa es una forma de decirlo. Lleva años dirigiendo esta planta y le gusta asegurarse de que todo el mundo recuerde quién manda aquí. El mejor consejo, no intentes impresionarlo. Solo sobrevive». La frase se le quedó grabada a Alex. Sobrevivir. ¿Era eso lo que exigía este lugar? Él había soñado con contribuir, con innovar, con marcar la diferencia, pero aquí la supervivencia parecía ser la norma. Jen se inclinó hacia él y bajó la voz. «Ya he hecho esto antes. Hace un par de años había un chico, Ethan, brillante, creativo, siempre aportando ideas nuevas. Dalton se rió de él y lo echó del edificio. Ethan duró 3 meses antes de renunciar». Alex frunció el ceño.
¿Y nadie dijo nada? Marcus se encogió de hombros. ¿Para qué? Dalton tiene contactos. Los de arriba miran para otro lado porque él da resultados. Si dices algo, eres el siguiente en su lista. Mientras removía el azúcar en su café, Jen añadió en voz baja, no te lo tomes como algo personal. No te odia. Solo odia los cambios. Alex la miró, luego a Marcus y finalmente bajó la vista hacia su taza. Quizá lo que necesita este lugar es precisamente un cambio, dijo en voz baja. Ninguno de los dos respondió. Intercambiaron una mirada que denotaba resignación. Entonces Marcus le dio una palmada en el hombro. Como quieras, chico, pero no digas que no te lo hemos advertido. Más tarde, esa misma tarde, Alex regresó a su escritorio e intentó perderse entre hojas de cálculo e informes. Sin embargo, los susurros se aferraban a él como un eco. Sobrevive. No te lo tomes como algo personal. Él no te odia. Pero Alex sí se lo tomó como algo personal. No solo por él, sino por todos los que se habían sentado en esa sala de conferencias y se habían mordido la lengua mientras Dalton se reía. Mientras recogía sus cosas al terminar la jornada, vio a Dalton a través de la pared de cristal de la oficina, recostado en su silla, riéndose a carcajadas de algo en su teléfono. Esa risa resonó por toda la planta, recordándole a Alex todas las advertencias, todos los susurros. Pero en lugar de miedo, algo más se agitó en su interior. Rebeldía. A la mañana siguiente, Alex se deslizó en una silla al final de la mesa, con el bloc de notas listo. Había pasado medianoche puliendo sus ideas, esbozando una idea de mejora de procesos que creía que podría ayudar realmente a la empresa. Su mente estaba aguda, tanto por los nervios como por la determinación. Hoy se dijo a sí mismo, no se quedaría callado. Dalton entró tarde, como siempre, con un café en una mano y el teléfono en la otra. No se disculpó, nunca lo hacía. En lugar de eso, se dejó caer en su silla, dejó el café con un golpe seco y miró alrededor de la sala con una sonrisa que hizo que a Alex se le pusiera la piel de gallina. Muy bien, equipo, anunció Dalton. Esta es nuestra oportunidad de pensar en grande. No es que la mayoría de ustedes lo hagan, pero bueno, los milagros ocurren. Unas risitas nerviosas recorrieron la sala. Dalton se alimentaba de eso, de esa mezcla de miedo y risas forzadas que le daba el control. Las primeras sugerencias llegaron vacilantes de los empleados más veteranos. Pequeños ajustes en los flujos de trabajo existentes, cambios incrementales que no causarían revuelo. Dalton asintió aquí y allá, descartando ocasionalmente alguna idea con un gesto de la mano. El ambiente se volvió más pesado. Todos tenían cuidado de no ir demasiado lejos. Alex sintió que se le oprimía el pecho. Podía sentir el peso familiar del silencio que lo oprimía, esa advertencia tácita de que mantuviera la cabeza gacha. Pero su bloc de notas estaba delante de él, lleno de apuntes, diagramas y un plan que sabía que tenía potencial. Su bolígrafo golpeaba el papel a medida que la necesidad se hacía más fuerte. Finalmente, levantó ligeramente la mano. «Tengo una idea», dijo Alex con voz clara. La sala se estremeció. Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas curiosas, otras comprensivas. La sonrisa de Dalton se amplió. «Bueno, esto debería estar bien», dijo Dalton con aire burlón, recostándose en su silla. «Adelante, universitario, ilústranos». Alex tragó saliva, pero no se echó atrás. Nuestro actual sistema de seguimiento de productos requiere actualizaciones manuales en varias hojas de cálculo. Es ineficaz y propenso a errores. Creo que podríamos integrar un panel de control automatizado que extraiga datos en tiempo real directamente de nuestro sistema de ventas. Reduciría el tiempo de elaboración de informes, disminuiría los errores y nos proporcionaría información en tiempo real. Hubo un momento de silencio. Entonces Dalton se echó a reír,
un sonido fuerte y burlón que resonó en las paredes de la sala de conferencias. Dio una palmada en la mesa y sacudió la cabeza como si Alex acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. ¿Un panel de control?, se burló Dalton. ¿Crees que esto es una startup tecnológica? Esto es Whitestone. Llevamos años haciendo las cosas igual y funciona. ¿Crees que vas a llegar aquí, con 2 semanas en el trabajo, y decirnos que lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo? La risa le dolió, más que la primera vez. Alex sintió que se le enrojecía la cara, pero se obligó a mantener la mirada fija en Dalton. No estoy diciendo que todo esté mal. Estoy diciendo que hay una forma mejor de hacerlo. Otras empresas ya lo están haciendo con éxito. Podríamos ahorrar horas de trabajo cada semana. Dalton se inclinó hacia adelante y su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. Chaval, déjame darte un consejo. No hagas perder el tiempo a todo el mundo con quimeras. Céntrate en lo que te digo que hagas. Deja las grandes ideas para los que realmente entienden este negocio. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a moverse. Algunos empleados bajaron la vista hacia sus libretas, avergonzados por su propio silencio, mientras otros se movían incómodos en sus sillas. El aire estaba cargado de la humillación que Dalton acababa de infligir. Alex quería seguir discutiendo, defender su idea, pero el silencio opresivo le oprimía la garganta. En lugar de eso, garabateó algo en su libreta, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que casi rompió el papel. Está equivocado. Dalton se rió de nuevo, satisfecho con su demostración de autoridad, y pasó a otro tema como si nada hubiera pasado. Pero el daño permaneció en la sala. Todos lo habían sentido. Las risas, el desprecio, el aplastamiento de las nuevas voces antes de que tuvieran la oportunidad de florecer. Al final de la reunión, Alex se sentó en silencio, con el bloc de notas lleno de planes y frustración. Mientras la gente salía, una compañera de trabajo se detuvo cerca de él. Era Jen, con expresión conflictiva. Le susurró lo suficientemente alto como para que él la oyera. No dejes que te doblegue. Luego se marchó, dejando a Alex solo con sus pensamientos. Alex cerró el bloc de notas y se puso de pie. La risa de Dalton aún resonaba en sus oídos, pero debajo de ella, otro sonido comenzaba a hacerse más fuerte. Su propia determinación. No sabía cuándo ni cómo, pero se prometió una cosa. No permanecería en silencio para siempre, y aunque Dalton pensaba que había ganado el momento, Alex sintió que algo cambiaba. La próxima vez que hablara, no solo se defendería, desafiaría todo lo que Dalton representaba. La sala de reuniones semanal bullía con la misma tensión rancia que se había convertido en rutina. Los empleados entraban con sus portátiles y tazas de café, acomodándose en sus sillas como si se prepararan para otra hora de supervivencia en lugar de colaboración. Dalton se sentó a la cabecera de la mesa, recostándose en su silla con un brazo extendido perezosamente sobre la mesa, como si fuera el dueño no solo de la sala, sino de todos los que estaban en ella. Alex se sentó 2 asientos más allá, con su bloc de notas abierto, aunque su mano flotaba sobre la página sin escribir. Se había prometido a sí mismo que no permanecería en silencio para siempre, pero tras la humillación de la semana pasada, sentía el peso de todas las miradas que se volverían hacia él si se atrevía a hablar de nuevo. Las conversaciones se acallaron cuando se abrió la puerta, pero esta vez no fue Dalton quien tomó el control de la sala. Era la señora Rivera, la directora general de Whitestone. Entró con tranquila autoridad, su traje azul marino a medida contrastaba con las paredes estériles. Las conversaciones se interrumpieron, las sillas se enderezaron e incluso Dalton se irguió. Su sonrisa burlona se transformó en algo que parecía deferencia. «Buenos días a todos», dijo la señora Rivera con suavidad, con voz tranquila pero autoritaria. «Quería estar presente hoy para ver cómo avanzamos».
Dalton se apresuró a intervenir, ansioso por tomar el control. Por supuesto, señor Rivera, hemos estado trabajando muy duro. Le explicaré las iniciativas que he estado impulsando. Alex lo observó con silenciosa fascinación. El mismo hombre que se reía de todas las ideas y se burlaba de cualquiera que estuviera por debajo de él, ahora prácticamente se tropezaba con sus propias palabras para impresionar a la directora general. La sonrisa de Dalton era más amplia, su tono más suave, su arrogancia cuidadosamente envuelta en encanto. La señora Rivera asintió y tomó asiento en el centro de la mesa. Me gustaría escuchar a todo el equipo, no solo a la dirección. Las perspectivas frescas suelen ser el origen de las mejores ideas. La sonrisa de Dalton se tensó. Por supuesto, pero ya tenemos una dirección bastante clara y mi equipo sabe cómo seguirla. La coherencia es fundamental. Alex sintió que se le oprimía el pecho. La invitación estaba ahí. La señora Rivera había pedido ideas a todos. Echó un vistazo alrededor de la mesa. La gente intercambiaba miradas nerviosas, pero nadie hablaba. El silencio era ensordecedor. Dalton lo llenó rápidamente. Déjenme compartir en qué he estado trabajando. Se lanzó a una explicación detallada sobre los cambios incrementales en el sistema de informes. Nada innovador, nada revolucionario. Solo los mismos ajustes de siempre adornados con palabras de moda. La señora Rivera escuchó pacientemente, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminó, sonrió cortésmente. Gracias, Dalton. Ahora, ¿quién más quiere compartir? La pausa fue intensa. El pulso de Alex se aceleró. Pensó en la advertencia de Marcus, en el susurro de Jen y en la risa de Dalton resonando en su mente. Pero también pensó en por qué había venido allí en primer lugar. No para sobrevivir, sino para contribuir. Aclaró la garganta. Yo tengo algo, dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos bajo la mesa. Dalton volvió bruscamente la cabeza hacia él, y su sonrisa burlona volvió a aparecer como por reflejo. Ya estamos otra vez, dijo Dalton, riéndose en voz baja, como si lo despidiera de antemano. Pero la señora Rivera volvió la mirada hacia Alex, con los ojos agudos y atentos. Por favor, adelante, lo animó. Alex se enderezó en su silla. He estado observando la forma en que manejamos la entrada de datos y la presentación de informes. En este momento, estamos duplicando el trabajo en varias hojas de cálculo, y eso genera errores. Creo que podríamos crear un panel de control automatizado vinculado directamente a nuestro sistema de ventas. Reduciría el trabajo manual, nos proporcionaría actualizaciones en tiempo real y nos ahorraría horas cada semana. Dalton se rió, esta vez más fuerte, como si intentara ahogar las palabras. Increíble. Otro panel de control. Este chico se cree que es de Silicon Valley. Se volvió hacia la señora Rivera con una sonrisa burlona. Es una idea bonita para la clase, pero totalmente impracticable para nosotros. La sala se quedó en silencio. Todos miraron a la señora Rivera, esperando su reacción. Ella no se rió, ni siquiera sonrió. En cambio, se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. Cuéntame más, Alex, dijo. ¿Cómo funcionaría exactamente este panel de control? ¿Qué herramientas utilizarías? La sonrisa burlona de Dalton se desvaneció. Abrió la boca para intervenir, pero la señora Rivera levantó una mano suavemente, silenciándolo sin decir una palabra. Todas las miradas se dirigieron a Alex. Su corazón latía con fuerza, pero habló con claridad, describiendo las herramientas, los costes y el ahorro potencial. Con cada palabra, la risa de Dalton parecía disminuir, sustituida por la tranquila autoridad de un director ejecutivo que realmente estaba escuchando. Cuando Alex terminó, la sala estaba en silencio, no por desdén, sino por consideración. La señora Rivera asintió lentamente. Eso es exactamente el tipo de visión de futuro que necesitamos. Dalton apretó la mandíbula y agarró la taza de café con demasiada fuerza.
Por primera vez desde que Alex había llegado, el gerente no se reía. Y Alex se dio cuenta de algo importante. El equilibrio en la sala había cambiado. El aire de la sala de conferencias parecía diferente. Ayer, Dalton se había reído y se había burlado de la sugerencia de Alex. Hoy, con la señora Rivera sentada en el centro de la mesa, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. La presencia de la directora ejecutiva había alterado el equilibrio de la sala, y Dalton lo sabía. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, esbozando su mejor sonrisa. Bueno, señora Rivera, como le mencioné ayer, tenemos un plan claro. No es nada del otro mundo, pero cumple su función. Su voz transmitía su autoridad habitual, pero en el fondo se percibía un tono de confianza forzada, como si intentara volver a tomar el control de la reunión. La señora Rivera no parecía impresionada ni desdeñosa. Simplemente señaló la pizarra blanca que había al frente de la sala. Quiero escuchar más ideas. No nos limitemos. Sus ojos se posaron brevemente en Alex, una sutil invitación que él no pudo ignorar. Alex sintió un nudo en el pecho. Sabía que Dalton volvería a atacar si hablaba, pero el momento era demasiado importante. Reuniendo todo su valor, acercó su bloc de notas. Creo que la idea del panel de control automatizado podría implementarse por fases. No sería necesario cambiarlo todo de golpe. Podríamos empezar con un departamento, medir la eficiencia y luego ampliarlo. Dalton se rió a carcajadas, interrumpiéndole. Oh, aquí vamos otra vez. El soñador del panel de control ha vuelto. Alex, realmente no entiendes cómo funciona esta empresa, ¿verdad? No somos Google. No necesitamos juguetes. Necesitamos disciplina. Su risa fue aguda y resonó en la mesa como un martillo. Pero esta vez nadie se unió a él. La sala permaneció en silencio, con todas las miradas fijas en la señora Rivera. Ella levantó una ceja y cruzó las manos. Dalton, me gustaría escuchar lo que tiene que decir. Las palabras golpearon la sala como un rayo. La sonrisa de Dalton se congeló, convirtiéndose en algo más parecido a una mueca. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo y se hundió en su silla. Alex tragó saliva y continuó. Si empezamos con los informes de ventas, por ejemplo, los gerentes tendrían acceso a datos en tiempo real sin tener que esperar a las actualizaciones manuales. Esto reduciría la redundancia y mejoraría la precisión. Ya he esbozado algunos bocetos de cómo podría ser. La señora Rivera se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él y un interés genuino. ¿Y qué recursos necesitarías para probar este proyecto piloto? La voz de Alex se fue estabilizando con cada palabra. Principalmente herramientas de integración de software que ya tenemos. Con unas horas de asistencia informática, podría tener un prototipo listo en una semana. Se produjo un silencio sepulcral. El equipo se movió en sus sillas, esperando a que Dalton se reafirmara. No lo hizo. Tenía la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, mirando a Alex, pero no dijo nada. La señora Rivera asintió lentamente. Suena prometedor. La eficiencia y la precisión son fundamentales para nuestro crecimiento. Quiero que redactes una propuesta formal, Alex, y que me la presentes directamente la semana que viene. Un murmullo recorrió la mesa. La autoridad de Dalton había quedado mermada ante todos. Por primera vez, Alex no era el que se encogía bajo las risas, sino el gerente, que se encogía bajo el silencio. Dalton esbozó una sonrisa forzada, aunque sonó hueca. Por supuesto, señora Rivera, si eso es lo que desea. Ella lo miró un segundo más de lo normal antes de volver a fijar la vista en Alex. Las ideas frescas son lo que mantiene vivas a las empresas. Animémoslas, no las descartemos. La reunión continuó, pero Dalton apenas volvió a hablar. Se quedó rígido en su silla, golpeando furiosamente el bloc de notas con el bolígrafo. La sala que antes resonaba con su risa, ahora parecía pertenecer a otra persona. Alex, por primera vez,
Sintió una oleada de esperanza. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, lo estaban escuchando. Y el hombre que había pasado semanas burlándose de él no tenía más remedio que sentarse en silencio, mientras la propia directora ejecutiva le daba la palabra. Lo que Alex no sabía era que ese momento era solo el comienzo. La risa de Dalton había callado, pero su resentimiento no. Y el resentimiento, en una oficina como la de Whitestone, tenía una forma de salir a la superficie. La sala de conferencias parecía sumida en un agua estancada. Ni una sola tos, ni un solo ruido de papeles, ni siquiera el leve repiqueteo de los teclados del exterior rompía el silencio. Todos los ojos estaban fijos en la señora Rivera, que estaba sentada en el centro de la mesa, con la mirada fija en Alex. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Alex tenía la garganta seca, pero se obligó a seguir hablando, con una voz que denotaba una mezcla de nervios y fuerza tranquila. Creo que si probamos el panel de control con el departamento de ventas, los resultados hablarán por sí solos. Los gerentes podrían ver las actualizaciones en tiempo real en lugar de esperar los informes manuales. Esa rapidez y precisión nos darían una ventaja competitiva. La señora Rivera asintió lentamente, con expresión pensativa. Es una idea convincente. He visto empresas luchar contra la ineficiencia porque se aferran demasiado a los sistemas antiguos. Dalton se movió en su silla. Había permanecido en silencio desde la última reprimenda, pero su orgullo le impedía seguir callado. Se obligó a reír, una risa que sonó falsa para cualquiera que lo escuchara con atención. Con todo respeto, señora Rivera, eso es solo teoría. Estamos hablando de alguien que lleva aquí, ¿qué? ¿2 semanas? Dijo señalando a Alex con desdén. Es imposible que entienda todavía la complejidad de nuestros sistemas. No es realista. Las palabras resonaron con fuerza en la sala, pero no tuvieron el efecto que Dalton esperaba. En lugar de asentimientos o murmullos de acuerdo, no hubo nada. Algunos empleados miraron a Alex con cautelosa simpatía. Otros simplemente bajaron la vista hacia sus notas, sin querer verse envueltos en la discusión. La señora Rivera agudizó la mirada. Dalton, dijo con tono tranquilo, lo que tú llamas poco realista, yo lo llamo iniciativa. ¿No estás de acuerdo en que vale la pena buscar la eficiencia? Dalton vaciló, con una sonrisa burlona en los labios. Por supuesto que la eficiencia es importante, pero... Pero nada, le interrumpió la señora Rivera con tono firme pero tranquilo. Es fácil descartar las opiniones nuevas. Es más difícil escuchar, sobre todo cuando la idea cuestiona la forma en que se han hecho siempre las cosas. El silencio se hizo más profundo. Alex se quedó paralizado, con el bolígrafo apretado entre los dedos. No se lo esperaba. La señora Rivera no solo lo había defendido, sino que lo había hecho de una manera que había puesto a Dalton directamente a la defensiva. Dalton se sonrojó, aunque trató de reírse. Solo velo por los intereses de la empresa. No podemos permitirnos perseguir todas las ideas brillantes. La señora Rivera se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Y no podemos permitirnos ignorar las ideas simplemente porque no provienen de la dirección. Se produjo un silencio sepulcral. Alex podía sentir cómo toda la sala contenía la respiración. Dalton volvió a moverse, con la postura rígida y la autoridad visiblemente resquebrajada. Entonces, la señora Rivera se volvió hacia Alex. Envíeme sus notas, Alex. Quiero ver los detalles antes del viernes. Si los números cuadran, seguiremos adelante con la prueba piloto. Alex sintió cómo se le hinchaba el pecho con una mezcla de alivio e incredulidad. Asintió rápidamente. Sí, señora Rivera. Las tendré listas. La reunión se prolongó con actualizaciones e informes de situación, pero nada parecía igual. Dalton hablaba menos. Su habitual dominio había sido sustituido por una cortesía forzada. Su risa, que antes era el sonido más fuerte de la sala,
había desaparecido. Todos los demás parecían cautelosos, sin saber si la caída en desgracia de Dalton era temporal o permanente. Cuando terminó la reunión, los empleados recogieron sus cosas en un silencio casi total. Algunos miraron de reojo a Alex, algunos con admiración, otros con curiosidad. Jen pasó junto a él y le susurró, «Has sido muy valiente», antes de desaparecer por el pasillo. Alex se quedó allí, recogiendo lentamente su bloc de notas. Aún podía sentir la mirada de Dalton sobre él, ardiendo con ira contenida. Sabía que aquello no había terminado. Dalton no era de los que olvidaban fácilmente un rencor. Pero, mientras Alex salía de la sala de conferencias, un pensamiento lo tranquilizó. Por primera vez, la risa de Dalton no había llenado el aire. En su lugar, había habido silencio, un silencio más agudo y poderoso que cualquier burla. Y en ese silencio, Alex se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era solo el nuevo empleado. Era una voz que había sido escuchada. El murmullo de las conversaciones en la oficina abierta tenía un tono diferente esa mañana. La gente no solo hablaba de plazos o llamadas de clientes, sino que cuchicheaba sobre el momento que se había vivido en la sala de conferencias. Alex lo notó al entrar, la forma en que los ojos lo seguían, algunos con curiosidad, otros con admiración y otros simplemente esperando a ver qué pasaba a continuación. Dalton estaba sentado en su escritorio, cerca de la pared de cristal, tecleando con más fuerza de la necesaria. Tenía la mandíbula apretada y los hombros rígidos. Normalmente llenaba la oficina con su risa estruendosa o sus comentarios mordaces, pero hoy estaba en silencio, con el orgullo herido por haber sido reprendido por las Rivera delante de todos. A media mañana llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada de todos. El asunto era sencillo. Propuesta piloto de eficiencia. Era de la propia señora Rivera. El corazón de Alex dio un vuelco al hacer clic para abrirlo. Tras la reunión de ayer, decía el mensaje, he pedido a Alex que redacte una propuesta para un sistema de panel de control automatizado con el fin de mejorar la eficiencia de los informes. Revisaremos sus conclusiones juntos la semana que viene. Por favor, prestadle vuestro apoyo si necesita información. La oficina se quedó en silencio. Alex casi podía oír las preguntas tácitas. El nuevo empleado, una propuesta para el director general. La autoridad de Dalton siempre había sido incuestionable. Ahora la propia directora general lo había pasado por alto y había depositado su confianza en el novato del que él se había burlado. Dalton se levantó de su silla con una copia impresa del correo electrónico en la mano. Se dirigió con paso firme hacia el cubículo de Alex, sus zapatos golpeando el suelo con pasos secos y deliberados. Las conversaciones a su alrededor se apagaron. «Bueno», dijo Dalton con voz baja pero con un tono severo, «parece que tienes un pequeño proyecto entre manos». Dejó el papel sobre el escritorio de Alex con un golpe. «Enhorabuena. Espero que sepas en lo que te estás metiendo». Dalton sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Más vale que lo hagas bien. Rivera no tendrá paciencia si fracasas. Y cuando lo hagas, no esperes que nadie aquí limpie el desastre». Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a su oficina. La tensión que dejó atrás era palpable. Marcus apareció unos minutos más tarde, apoyado en el borde del cubículo de Alex. «Está nervioso», susurró Marcus. Nunca lo había visto así. Pase lo que pase, mantén la cabeza fría. Ya has hecho más que la mayoría de nosotros en toda nuestra vida. Los días siguientes se convirtieron en largas horas de intenso trabajo. Alex se volcó en la propuesta, quedándose hasta tarde para recopilar datos, hacer bocetos y construir un pequeño prototipo. Se acercó a sus compañeros con cautela, medio esperando que lo rechazaran, pero, para su sorpresa, muchos se mostraron dispuestos a ayudarlo. Jen, del Departamento de Finanzas, le dio acceso a informes antiguos y Marcus le explicó los problemas técnicos del sistema actual.
No le digas a Dalton que te he ayudado, bromeó Marcus una noche mientras revisaban las hojas de cálculo. Pero la verdad era evidente. La gente estaba harta de Dalton. Querían un cambio, aunque no se atrevían a decirlo en voz alta. El viernes, Alex presentó la propuesta pulida directamente a la señora Rivera. Le temblaban ligeramente las manos al pulsar enviar, pero una profunda sensación de determinación lo mantuvo firme. Había hecho el trabajo. El resto estaba fuera de su control. El lunes siguiente, la señora Rivera convocó una reunión de seguimiento. Dalton entró primero, tratando de aparentar confianza. Pero cuando la señora Rivera comenzó elogiando el detallado plan de Alex, su coraza se resquebrajó. Esto es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos, dijo con firmeza. Vamos a poner en marcha el programa piloto de inmediato. La sala estalló, no con risas, sino con murmullos de sorpresa y gestos de asentimiento. Dalton se quedó rígido, con los labios apretados, viendo cómo su autoridad se desvanecía con cada palabra de la directora general. Alex sintió el cambio como si el suelo mismo se hubiera movido. La risa de Dalton lo había ahogado en el pasado, pero ahora era la aprobación de la señora Rivera la que resonaba en la sala. Y en ese momento, Alex supo que ya no era solo un nuevo empleado, era el comienzo del cambio. La noticia del programa piloto se extendió por la 15ª planta como una chispa que enciende la hierba seca. La gente susurraba en grupos junto a la máquina de café, intercambiaba miradas cómplicas en los pasillos y escribía mensajes bajo sus escritorios. Durante años, la voz de Dalton había sido la más fuerte, su risa la más estridente y su autoridad incuestionable. Pero ahora había un cambio. Se había oído una nueva voz, y era la de Alex. Dalton intentó mantener su antigua arrogancia. Seguía pavoneándose por la oficina con su taza de café y sus trajes elegantes, y seguía lanzando comentarios como si fuera el dueño de cada rincón del edificio. Pero la risa que antes provocaba risitas nerviosas en el equipo había perdido su poder. La gente ya no se reía con él. Bajaban la mirada, fingían no oírlo o peor aún, dejaban que el silencio flotara en el aire, haciendo que sus chistes sonaran huecos. Alex también lo notó. Cada día más compañeros se detenían en su mesa con un gesto de asentimiento o unas palabras de ánimo. Jen le pasó una nota adhesiva que decía, «Sigue adelante, estás en el buen camino». Marcus se inclinó una tarde y le susurró, «Está nervioso, no pares ahora». Incluso los empleados que antes apenas le habían dirigido la palabra ahora le saludaban con una pequeña sonrisa de respeto. El prototipo del panel de control se convirtió en algo más que un proyecto. Se convirtió en un símbolo, una oportunidad para que la gente creyera en algo más allá de la sombra de Dalton. Alex se quedaba hasta tarde casi todas las noches, perfeccionando el diseño, probando funciones y puliendo la propuesta. Ya no trabajaba solo para sí mismo. Sentía el peso de las silenciosas esperanzas de todo el equipo sobre sus hombros. Sin embargo, Dalton no había terminado. Una tarde, cuando la mayoría de la planta se había vaciado, apareció en el cubículo de Alex. Su voz era baja, controlada, pero llena de rencor. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que una palmadita en la cabeza de Rivera te hace intocable? Se inclinó hacia él, con la mirada aguda. No te confíes. Ha habido gente antes que tú, y todos pensaban que eran especiales. Ya no están aquí, ¿verdad? Alex le devolvió la mirada, con el pulso acelerado. Por un momento, el miedo se apoderó de él, pero entonces pensó en las palabras de Rivera, en el apoyo silencioso del equipo y en la promesa que se había hecho a sí mismo de no echarse atrás. Se armó de valor y dijo, «Quizá no están aquí porque se rindieron. Yo no lo haré». La sonrisa de Dalton se desvaneció, sustituida por un destello de ira. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó furioso, con sus pasos resonando por todo el pasillo.
A la semana siguiente, la señora Rivera convocó otra reunión con todo el personal. La tensión era palpable. Todos esperaban a ver qué pasaba. Alex se situó al frente de la sala, con su portátil conectado a la pantalla. Le temblaban ligeramente las manos cuando empezó, pero su voz se fue fortaleciendo con cada diapositiva. Hizo una demostración del panel de control en directo, mostrando cómo fluían los datos sin problemas, cómo se habían reducido los errores y cómo se podían ahorrar horas de trabajo manual. Cuando terminó, la sala estalló, no con risas, sino con aplausos. No fueron ruidosos ni teatrales, sino genuinos, un sonido que Dalton no pudo ahogar. La señora Rivera sonrió. Esta es la dirección que debemos seguir. Alex, excelente trabajo. Esta será la base de los cambios que implementaremos en el futuro. Dalton se sentó en silencio, con el rostro impenetrable. Por primera vez, el resto de los presentes no lo veían como una autoridad inquebrantable, sino como un hombre que había sido desafiado y había perdido. Al terminar la reunión, Alex regresó a su asiento. Marcus le dio una palmada en la espalda. Jen le susurró, «Lo has conseguido». Y por primera vez desde su primer día, Alex sintió que pertenecía a ese lugar, no como un nuevo empleado, sino como alguien que había cambiado la cultura de Whitestone. La risa de Dalton, que antes había llenado la oficina como un trueno, ahora había desaparecido. La había sustituido algo más fuerte, más silencioso, más duradero: el respeto. La historia del gerente que se rió del nuevo empleado se extendió por toda la empresa, no como una anécdota humillante, sino como un recordatorio. A veces, la voz más nueva de la sala es la que dice la verdad más clara, y esa verdad, una vez pronunciada, puede silenciar incluso la risa más estruendosa. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.